bendice, hermanos. Toca el tiempo para que meditemos en la palabra de Dios y vamos a hacerlo continuando en la serie Edificaos unos a otros. Nuestros hermanos nos hablaron en los domingos anteriores de animaos unos a otros, edificaos unos a otros, y la semana anterior enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Y el día de hoy vamos a continuar con este tema, soportándoos y perdonándoos unos a otros. Abra su Biblia ahí en Colosenses, hermanos, por favor. Colosenses capítulo número 3. Vamos a darle lectura del versículo 12 al versículo 15 y luego nos vamos a centrar en el versículo que tienen ahí en su pantalla, el versículo 13. Colosenses capítulo 3, ahí en pantalla tienen el versículo 13, pero vamos a leer del versículo 12 al versículo 15 para tratar de entender un poquito más el contexto, y luego vamos a mencionar un poco más del contexto que rodea a este pasaje. Salud. Amén, hermanos. Ya estamos ahí en Colosenses capítulo número 3. Bendice la palabra de Dios, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. Permítame hacer una oración, hermanos. Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria y la honra, te damos las gracias por la oportunidad que nos das en este día de meditar en tu palabra, Señor. Sé tú con nosotros, que tu palabra, esta palabra, Padre, pueda bendecir a mis hermanos y a todos aquellos que la habrán de escuchar, que pueda recibir la congregación, tu pueblo, Señor, esta palabra de exhortación, de ánimo, de la misma manera en como he sido bendecido, Señor, en estos días y ha habido quebrantamiento, pueda hacer eso tu palabra en la vida de mis hermanos, para poder avanzar, para poder madurar, poniéndola en obra, en práctica en nuestras vidas. Te rogamos y te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta semana, estos días que estuve meditando en esto, como oraba, hermanos, realmente creo que siento que el Señor ha hablado en mi vida y en el transcurso de estar estudiando, de estar escudriñando su palabra, les comparto que ha habido grande bendición en mi vida. Siempre estamos avanzando, si estamos con nuestra mente y nuestro corazón dispuesto, hermanos, el Señor continuamente habla en nuestras vidas y nos hace ver que tenemos que madurar, que tenemos que seguirnos perfeccionando y que hay cosas, formas de cómo nos comportamos que tenemos que ir dejando atrás, hermanos, porque el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas, pero está esa naturaleza que se resiste, la carne, hermanos, y es importante, les pido que estén perceptibles a esta palabra el día de hoy, abran su corazón. El pasaje que leímos, hermanos, se encuentra en una sección práctica de la carta a los Colosenses. Es muy práctico, consejos muy prácticos los que el apóstol Pablo está diciendo. No quiere decir que no contenga teología, pero este pasaje en particular, hermanos, se encuentra en una zona, en un área, todo el capítulo 3, muy práctica de lo que Pablo le está diciendo a la iglesia que está en Colosas. Les habla Pablo de la forma de vida de los cristianos. Les da instrucciones en cuanto a la manera en que deben vivir, pero también menciona en cómo era que vivían
¿Antes de qué? Antes de llegar a Cristo. Si ustedes leen del versículo 3 al versículo 9 de este capítulo 3, pueden encontrar que Pablo habla de cómo era la vida de los colosenses antes de llegar a Cristo, y luego del versículo 10 al 12 y más en adelante les dice, ahora en cuanto a la nueva manera de vivir deben comportarse así. Entonces está muy claro y muy estructurado, dividido, del 3 al 9 cómo vivían antes, del 10 al 12 en cómo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, cómo deben de vivir ahora cada miembro, cada cristiano. Dice el apóstol Pablo, hermanos, que en otro tiempo vivíamos, porque aunque como decía está dirigido para los hermanos de Colosas, sabemos que tiene aplicación para nosotros, ¿verdad? Así es la palabra de Dios, tiene aplicación en todo tiempo, toda cultura, en todo momento, hermanos. Sí, para nosotros nos dice pues esta carta que vivíamos en malos deseos, en avaricia, el versículo 15. Dice que vivíamos en ira, en enojo, en malicia, en palabras deshonestas, el versículo 8. Dice que vivíamos mintiéndonos, el versículo 9. Y dice, hermanos, que estos son sentimientos negativos y malas acciones que teníamos contra otros, ¿sí? No era que nosotros nos enojáramos con nosotros mismos o que nosotros mintiéramos contra nosotros mismos o que no, sino que estas acciones, esta forma de vida está enfocada en lo que hacíamos, lo que pensábamos, lo que sentíamos con respecto a otros y evidentemente enfocado mayormente aquí, hermanos, a la congregación, a nuestros hermanos, que cuando llegamos a Cristo, sí, debemos de haber dejado esas cosas y ahora no debemos de tener esos pensamientos negativos, porque dice que anduvimos en ellos en otro tiempo. Dice el apóstol Pablo, ya no debemos vivir así, sino que como hermanos, ahora debo ser para con mi hermano, y eso lo dice el versículo 12, misericordioso, benigno, humilde, manso y paciente. Son 5 virtudes, hermanos, que de hecho las encontramos muy claramente en el fruto del Espíritu. Si usted busca el fruto del Espíritu, del que habla Gálatas, puede ver esas virtudes ahí. Así que es evidente que en la nueva vida en Cristo, el cristiano para con su hermano debe ser así, debe ser misericordioso, debe ser benigno, debe ser bueno, bondadoso, debe ser humilde, manso y paciente. Estas virtudes, hermanos, que nos da y con las que nos capacita el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en este contexto que son esas virtudes con las que debemos soportarnos y debemos perdonarnos. Llega ahí, después de hablar de las virtudes que tenemos ahora en Cristo, con las cuales nos podemos soportar y perdonar unos a otros, hermanos. No es de otra manera. Está diciendo el apóstol Pablo, antes, en otro tiempo, ustedes antes de llegar a Cristo, eran personas que tenían malos deseos. Y los malos deseos no eran contra ustedes mismos, eran contra otras personas. Les deseaban el mal. Contra otras personas eran envidiosos. Decían contra ellos palabras deshonestas, mentían acerca de ellos, daban falso testimonio, se enojaban, eran maliciosos, eran iracundos, ¿sí? En otro tiempo. Ahora, en este tiempo, ¿sí? Ya no deben de ser así, sino que deben vivir soportándose, deben vivir perdonándose, dejando de lado todos esos sentimientos negativos que ustedes tenían en el pasado. Y lo pueden hacer porque el Espíritu Santo les da la virtud de ser misericordiosos, benignos, humildes, estando en paz con sus hermanos. Entonces, esta exhortación del apóstol Pablo, hermanos, es un mandato de parte de Dios para lograr la unidad y armonía. Él lo buscaba en su momento entre los miembros de la iglesia que estaba en Colosas, pero definitivamente, hermanos, es un deseo de Dios que tengamos armonía, que estemos en unidad como pueblo aquí en la iglesia de Cristo Laguna. Esa es la aplicación que tiene para nosotros. Amén, hermanos. ¿Vamos bien? Muy bien. Hay dos palabras claves aquí, los verbos, ¿sí? Soportándonos y perdonándonos. Cuando habla de soportar, hermanos, habla de un término griego, el original,
anekomai es la palabra en griego, ¿sí? Los que la anotan después la buscan, se escribe anechomai como si fuera H, pero la H aquí no se pronuncia y es anekomai. Y esto quiere decir, hermanos, tal cual, soportar, tolerar. Significa, hermanos, literalmente mantenerse firme o resistir. Y en el contexto bíblico, hermanos, se utiliza para la paciencia, para la tolerancia que los creyentes deben tener unos con otros. La idea que está presentando el apóstol Pablo cuando dice soportando, hermanos, tiene que ver con la idea de cargar algo en peso. De hecho, nos está dando la idea como si tuviéramos que cargar, ¿sí? Literalmente, no dice cómo, ¿verdad? Si con los brazos o de costalito o en caballito o de muertito, no dice cómo, pero literalmente está diciendo Pablo que necesitamos como pueblo cargar a nuestros hermanos. Y podemos decir, ¿por qué necesitamos cargar a nuestros hermanos en la iglesia, verdad? ¿Y por qué más al pastor que está predicando? Yo no, ¿verdad? ¿Por qué tendríamos que cargarlos? Bueno, ¿por qué cargaríamos a una persona? Lo podríamos cargar porque está cansado, ¿sí? Porque vamos de un paseo largo y ya de repente alguien no puede caminar, empezó con una debilidad en su pierna, está quedando y entonces tendríamos que cargarlo. Si estamos jugando, que ha pasado, ¿verdad? Casi no, pero ha pasado, estamos jugando al fútbol entre hermanos y uno se cae y se lesiona y ya no puede caminar, entonces entre otros lo cargamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro hermano tiene una debilidad, tuvo una caída, tuvo una lesión y esa caída, esa debilidad en sus piernas, en su cuerpo, hace que tenga la necesidad que los demás, ¿sí? Los compañeros, lo carguemos. La palabra que usa pues Pablo, anekomai, tiene esa idea de cargar a los hermanos que están débiles y que, utilizando esa ilustración, esa analogía, no pueden, como si no pudieran caminar por sus debilidades. Así que esta palabra en el versículo 13, hermanos, anekomai, soportar, se usa para decirnos a nosotros como cristianos que debemos tolerarnos mutuamente con amor. Pero ese tolerar, ese soportar, hermanos, tiene que ser, y así es, con un estado de ánimo correcto, ¿sí? Porque en ocasiones podemos entender que la palabra soportarnos es, sí, pues tengo un compañero de trabajo, ¿sí? O un hermano en la iglesia que pues ahí está, y entonces pues tengo que soportarlo, no me queda de otra. Pero ese no es el estado de ánimo correcto que un cristiano debe tener para cargar, para soportar a su hermano débil en la fe. No es ese soportarlo, ¿sí? No es ese tolerarlo, porque es por la fuerza, ¿verdad? Como el meme, el dicho que se circula mucho en nuestro tiempo, que alguien le dice, pues es que me nombraron tal y soporta, ¿verdad? No, no es así. Porque ese soporta es y te aguantas, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo no está diciendo soporten a sus hermanos débiles en la fe y se aguantan, porque ya están ahí y son sus hermanos, ¿no? Porque justamente antes de este versículo, en el versículo 12, hermanos, nos está diciendo el apóstol Pablo cuáles son las virtudes que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, virtudes con las que nos ha capacitado para que podamos soportar, cargar a nuestros hermanos débiles con un ánimo correcto, con amor. Por eso el versículo 14 habla de amor. ¿Y cuáles son? Cuando uno soporta a un hermano, cuando uno lo carga, lo tolera, hermanos, con buen ánimo, es porque es un hermano que es misericordioso, porque es benigno, porque es humilde, manso y porque tiene paciencia para con su hermano. Cuando están esas virtudes, hermanos, desarrollándose en nosotros, cuando las ponemos en práctica y en obra, entonces no toleramos o no soportamos a nuestros hermanos por la fuerza, sino con buen ánimo, en amor. Lo hacemos con agrado, porque sabemos que es la voluntad de Dios y porque eso nos ayuda a avanzar a nosotros
como persona, como cristianos en la fe. Soportar y tolerar con el mejor de los ánimos, con agrado, con gusto, hermanos, con felicidad, porque estoy cumpliendo el mandato y la voluntad de Dios de soportar y de cargar a un hermano en sus debilidades. ¿Qué le parece? Eso es lo que tiene que ver la palabra soportar, resistir, hermanos, perdurar en comunión con mi hermano a pesar de que haya conflictos, a pesar de que haya agravios, a pesar de que haya en algún momento indiferencia, a pesar de que me haya hecho algún mal, hermanos. Yo resisto y yo perduro y tolero a mi hermano, pero sin buscar venganza. ¿Por qué? Porque soy benigno, porque soy humilde, porque soy manso y porque soy paciente. No por la fuerza, sino con buen ánimo. Esta actitud, hermanos, leemos que caracterizó de hecho al apóstol Pablo. Él le dijo en otra ocasión a la iglesia que estaba en Corinto: nos maldicen, pero bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Primera a los Corintios 4:12. A pesar de que nos maldigan, nosotros bendecimos, y a pesar de que nos persigan, nosotros soportamos, nosotros aguantamos con buen ánimo, no buscando deseos malos contra la persona que nos hizo eso. Los creyentes, hermanos, deben ser pacientes, mansos, humildes y benignos. Efesios 4:2 resume esta idea también el apóstol Pablo, ahora escribiéndole a la iglesia en Éfeso. Dice Efesios 4:2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí está el apóstol Pablo resumiendo lo que leímos en Colosenses capítulo 3, versículo 12 y versículo 13, está resumido en Efesios capítulo 4, versículo 12. Es una idea paralela, hermanos, en otra carta: con toda humildad, virtud del Espíritu Santo, con toda mansedumbre, soportándonos, como dice el versículo 13, con paciencia, nuevamente lo que está escrito en el versículo 12, y luego dice: los unos a los otros en amor, lo que dice Colosenses 3, versículo 14. Aquí presenta el apóstol Pablo la idea de Efesios 4:2 de estos tres versículos, hermanos, de Colosenses capítulo 3, digamos. Era sintetizada de decir el pasaje que ahorita leímos. Hay una canción, hermanos, no es cristiana, es una balada secular, pero que de alguna manera refleja la idea, está en inglés, de lo que estoy diciendo. Está en la siguiente diapositiva, si me ayudan, hermanos. Es una canción, He ain't heavy, he's my brother. Ay, disculpen mi inglés, pero fui a escuela pública, hermano. Y esta canción, hermanos, en español significa: él no pesa, él es mi hermano. Tiene la idea que está manejando el apóstol Pablo, y es evidentemente una escritura secular, una balada que escribieron dos personas, Bobby Scott, Bob Russell, en 1969, y que fue lanzada por muchos artistas, pero la hizo famoso un grupo que está ahí, que se llama The Hollies, y así se llama: He ain't heavy, he's my brother. Él no pesa, él es mi hermano. Y muchas personas se han preguntado de dónde salió. Hay comentarios acerca de dónde pudo haber salido esto. Y hay dos historias que se creen muy cercanas que pudieron ser. Ahorita regresamos a esas, si le puedes poner en la siguiente, por favor. Hay una película muy famosa que se llama La tumba de las luciérnagas. Si no la han visto, no la ven. Historia de la fotografía del lado izquierdo. En Japón, durante la guerra, y lo llevaron a enterrarlo. Y cuenta la historia que un soldado lo vio, hermanos, y le dijo que lo soltara al niño para que no se cansara. Él estaba esperando ahí de pie en un cementerio porque lo llevaba para sepultarlo. Y la historia nos cuenta que él respondió que no hacía falta, que él podía soportar de pie porque no pesaba.
porque era su hermano. Desde ese entonces, hermanos, esta imagen, que es una imagen verídica, desde entonces se ha convertido en un símbolo de unidad en Japón. Y del lado derecho, esta imagen es una imagen de una película animada, un anime japonés que cuenta esa historia. La siguiente diapositiva, hermanos, tiene que ver con una historia similar. Este es un orfanato que tiene más de 100 años, que se llama Boys Town, y se dedica a cuidar de niños abandonados, de niños solos, sin hogar, que han padecido por diferentes cosas. Y no me lo roben. Y tiene también como símbolo, hermanos, esa imagen que vieron ahí, que es de una estatua que está en la ciudad de Washington, y está basada esa imagen, que es el logotipo del orfanato, en esa estatua justamente. Y cuenta la historia que una noche, en medio de una gran tormenta, hermanos, se escucharon golpes en una puerta de un orfanato de Washington, D.C. Al abrir, el sacerdote que estaba de guardia, quien eran los que cuidaban el orfanato, encontró a dos niños con muy poca ropa, cubiertos de nieve y con mucho frío. El mayor cargaba al más pequeño en su espalda, y el sacerdote les dijo: entren enseguida, les daré abrigo y les daré alimento. Y dice la historia algo muy similar, que después el sacerdote, observando al menor, exclamó a su hermano: debe ser muy pesado, si quieres pásamelo para que te ayude. Pero él replicó sin dudarlo: no es necesario, puedo con él, no pesa mucho y es mi hermano. La canción, hermanos, si regresan a la diapositiva 2, que dice la historia, que está basada en algo así y tiene que ver con las dificultades que pasamos como hermanos, pero que es necesario que nosotros cuidemos de ellos en amor, en paciencia, con humildad. Dice algo así más o menos: el camino es largo, vueltas sinuosas. Nos lleva a quién sabe dónde, pero soy fuerte, lo suficientemente fuerte para llevarlo. No es pesado, es mi hermano. Así que vamos, su bienestar es mi preocupación, no debe él soportar ninguna carga. Llegaremos ahí porque lo sé. Por varía, no es pesado, es mi hermano. Si estoy cargado en absoluto, estoy cargado de tristeza. Que el corazón de todos no esté lleno de alegría, de amor el uno por el otro. Es un largo camino del cual no hay retorno. Mientras estamos en camino hacia ahí, ¿por qué no compartir? Y la carga no me pesa, no es pesado, es mi hermano. Eso es lo que dice esa canción, y evidentemente no es cristiana, hermanos, pero habla mucho de cómo la humanidad, evidentemente muchas personas como humanidad pues hablan y piensan de la humanidad como hermanos todos unos de otros, ¿verdad? Hay una canción que se llama Imagine que habla de eso. Y nosotros en la palabra de Dios, hermanos, encontramos que verdaderamente todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que hemos entregado nuestra vida a Él, en efecto, dice su palabra, somos hermanos. Y el apóstol Pablo dice: soportándoos unos a otros, cargando a nuestro hermano, no pesa, y además es tu hermano. Ese debería ser, hermanos, una forma de pensamiento entre nosotros. Si nuestro hermano se cae, hay que levantarlo. Aunque te canses, hay que ayudarlo. Si su apoyo es débil, si comete un error, debes perdonarlo. Y si el mundo lo abandona, llévalo sobre tu espalda, porque no es pesado y además es tu hermano. Dice la palabra de Dios, mire que el que esté firme que no caiga, primero a los Corintios. Eso nos dice, hermanos, que debemos ayudarnos como hermanos en oración, unos a otros como hermanos en Cristo. Debemos amarnos, apoyarnos, perdonarnos y ayudar a levantar al que está caído, hermanos, en vez de dejarlo tirado. La idea de perdonarnos es un poco o bastante más elevada. Tiene que ver, hermanos, cuando dice el apóstol Pablo perdonando, tiene que ver con un estado continuo, ¿sí? Un presente continuo de vivir constantemente y continuamente, diariamente,
perdonándonos como hermanos. Es decir, no te perdono una vez y ya mañana no, porque me volví a acordar de lo que me hiciste. La misma palabra nos enseña a detalle, hermanos, cómo vivir perdonándonos continuamente. Abra su palabra, su Biblia en Mateo 18, hermanos, y ahí vamos a encontrar esa idea. Mateo capítulo 18, versículos 15, 16 y 17. Me dice amén cuando esté ahí. Mateo 18. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Fíjese bien lo que dice, hermanos. No nos dice, si tu hermano peca contra ti, espera a que venga y te pida perdón, porque él fue el que te ofendió. No dice así, ¿verdad? O su versión sí lo dice, no, ¿verdad? Dice, si tu hermano peca contra ti, ve, tú búscalo, tú toma la iniciativa, búscalo aunque tú seas el ofendido y habla con él, acomódense estando tú y él solos, y si te oyere, gloria a Dios, dice, has ganado a tu hermano. Carga a tu hermano, aunque te haya ofendido, soporta su debilidad. Ve, búscalo y dile, hiciste esto contra mí, tú lo sabes, te vengo a perdonar. Eso es la bendición, hermanos, que encontramos en buscar el perdón, de perdonar inmediatamente a quien nos ha ofendido. Pero en los siguientes dos versículos hay algo que no es tan agradable cuando nos negamos a hacer este proceso de perdón, hermanos. Dice, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, la falta de perdón es una de las causas, de las causas que provocan más problemas, hermanos, como iglesia, como personas, como familias, como sociedad. La sociedad en la que vivimos es una sociedad que vive buscando venganza, buscando desquitarse por lo que alguien me hizo, porque es justo. Si me lo hizo, me la paga, ¿verdad? Es lo justo, es lo que dice la lógica de nuestra mente humana. Y el orgullo, hermanos, malentendido, ¿sabe qué? Es pura falta de perdón. Y la falta de perdón es causa de amargura. En una ocasión le preguntaron a Jesús, usted lo debe de saber, ¿por qué Moisés nos mandó? Le preguntaron tramposamente, Jesús, ¿por qué Moisés nos mandó a que diéramos carta de divorcio a nuestras mujeres? Le preguntaron tramposamente y Jesús le respondió, no es así. Moisés no les mandó, no es un mandamiento de Dios que hagan eso, sin embargo se los permitió. ¿Y saben por qué se los permitió? ¿Por qué se los permitió, hermano? Por la dureza de su corazón, por la falta de perdón, es lo que está diciendo Jesús. Moisés no les mandó nada, sí se los permitió, pero se los permitió únicamente porque ustedes no saben perdonar. No pueden perdonar. Y como no pueden perdonar, entonces por esa razón y para no hacer que sus vidas fueran más miserables, Moisés les permitió dar carta de divorcio. Pero en el principio esto no fue así. Ayer lo vimos con mis hermanos que nos dieron el tema de somos uno. En el principio esto no fue así. La dureza de corazón, hermanos, que es falta de perdón, ¿sí? Es la causa de las más grandes tragedias, de guerras, de discusiones, de pleitos, de divorcios, de separaciones, de asesinatos entre familias por causa de la falta de perdón.
Es así, hermanos. La dureza de corazón, hermanos, esa abundancia de sentimientos negativos de la que habla el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, los versículos que vimos del 3 al 9, esos sentimientos negativos contra nuestro hermano, ¿sí? Esos pensamientos y sentimientos que tenemos contra el otro, hermanos, es la raíz de las tragedias más grandes que hemos atravesado como humanidad. Santiago dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? Y dice, no es de vuestras pasiones, no es de su corazón, que es orgulloso, que es perverso, que es malvado. Es claro para nosotros, hermanos, la importancia de ejercitarnos en soportar, en perdonar a nuestros hermanos. Hay una historia que usted y yo conocemos, la historia de los dos deudores. ¿La conocen? Sí. Para no leerla porque está muy larga, para los que no la conozcan, la resumimos, ¿verdad? En una ocasión, Simón Pedro le pregunta a Jesús, creyéndose muy perdonador, le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ha ofendido? ¿Hasta 7? Esa pregunta de hasta 7, hermanos, el número 7 tiene mucho que ver en la palabra de Dios, es el número perfecto para los que les gusta ese asunto de la numerología. Y es usado en la palabra de Dios constantemente, los 7 espíritus de Dios, las 7 iglesias y otras tantas veces que es usado el 7 para muchos que les gusta apostar, es un número de la suerte y X cosa, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios tiene mucha relevancia porque entendemos por diferentes cosas que es el número perfecto en la palabra de Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice, yo, Señor Jesús, que soy bien buena onda, ¿qué te parece? Puedo perdonar hasta 7 veces para que veas, o sea, si me ofende, lo perdono, pero si me ofende otra vez en el día, hasta 7 veces lo perdono. Y el apóstol Pedro, me imagino, pues sintiéndose bien, ¿verdad? De mí salió que puedo perdonar a mi hermano 7 veces. ¿Qué te parece, Jesús? Y entonces Jesús le dijo, no te digo que 7. ¿Quieres ser perfecto? Entonces no perdone las 7 veces, sino 70 veces 7. Otra vez el 7. Pero ahora con un 0, 70 veces 7. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? La diapositiva 5 le está diciendo, ese número, hermanos, es la 5, por favor. Ese número es un número que Jesús utilizó para decirle, Pedro, la cantidad de veces que sea necesaria. Y ahí está una multiplicación que alguien hizo en esta imagen donde dice que 70 veces 7 ¿es qué? Infinito, ¿sí? Es decir, es un número muy grande, ¿sí? De tal manera que le está diciendo al apóstol Pedro, no te creas mucho porque estás dispuesto a perdonar 7 veces a tu hermano, porque debes de estar dispuesto a perdonarlo infinitamente las veces que te haya agraviado y que haya ido contigo arrepentido, tú tienes que perdonarlo. Tú tienes que ir a buscarlo si él no ha ido y decirle, me agraviaste, pero vengo y te perdono el número de veces que sea necesario. Después de decir eso, el Señor Jesús no se queda ahí, hermanos, sino que cuenta esa historia, ¿sí? De los dos deudores y le dice, había un hombre, ¿sí? Al que le debía a un rey, a un señor, una cantidad impresionante de dinero, le debía 10,000 talentos. Y entonces cuentas y le dijo, ¿sabes qué? Como no me puedes pagar esta cantidad de dinero, que es una cantidad impresionante, hermanos, 10,000 talentos. 10,000 talentos, hermanos, para que se dé una idea, más o menos, es aproximadamente un talento, el equivalente a 6,000 denarios en la palabra de Dios. Y 6,000 denarios, o más bien un denario, era el equivalente aproximado a un sueldo diario. Con un denario se pagaba el sueldo, el jornal de un día. Entonces, un talento eran 6,000 denarios, lo que este hombre debía, ¿sí? Eran 60 millones de denarios. Es decir, 60 millones de días laborales. Era una cantidad fuera de lo que alguno de nosotros se puede imaginar, alrededor de 20,000 millones en nuestros tiempos. O sea, si nos podemos imaginar 1,000,000 de pesos, imagínense 20,000 millones, o sea, es una cantidad fuera de lo común, fuera de nuestro entendimiento normal.
¿sí? Y entonces dice, evidentemente no me lo puedes pagar. Y el hombre le decía al Señor, ten misericordia de mí, ten paciencia, te lo voy a pagar. La verdad es que no se lo iba a poder pagar. Aunque tuviera paciencia, ¿cuándo le iba a pagar? ¿Cuándo le iba a pagar el sueldo de 60 millones de días? O sea, pues no iba a vivir todo eso. Necesitaba a todo el reino trabajando y nada más para poder pagar esa deuda. Era una deuda, hermanos, en resumen, impagable. ¿Sí? Y dice que este hombre rogó tanto y se arrodilló tanto delante del Señor, si le cambias a la que sigue, que el Señor dice que tuvo misericordia, que fue movido a misericordia, que dijo, está bien, te voy a perdonar. No te voy a dar plazo ni te voy a esperar, aunque dices que me vas a pagar cada centavo, porque no es cierto, no vas a poder pagarme eso. No es posible, no es posible, pero te voy a perdonar. Y la historia continúa diciendo que entonces este hombre salió y que se topó con uno, el que fue perdonado, salió sin esa carga. Sí, decía un compañero, salió como el pípila, pero sin la piedra. ¿Sí? Y salió aliviado de esa gran carga, de esa presión, de ese estrés que tenía, de que iban a vender a su familia como esclavos y que lo iban a vender a él. Y ahora es libre completamente y sale, debe haber salido agradecido y se topa a uno que le debía 100 denarios, aproximadamente 20,000 pesos. Y que le dijo, págame. Y entonces dice la escritura que el hombre que debía a hizo lo mismo, utilizó las mismas palabras, por favor, dame oportunidad, voy a pagar cada centavo, solamente ten paciencia de mí. Y entonces dice que lo que hizo fue que lo empezó a ahorcar del cuello, ¿sí? Y le dijo, no, págame, casi asfixiándolo para matarlo por una deuda de 100 denarios, cuando a él le perdonaron 60 millones de denarios. Y dice que los que lo vieron se entristecieron en gran manera y dijeron, pero si a ti te perdonaron todo eso, si a él le perdonaron, y platicaban entre sí. Y entonces les entró un sentimiento que fueron, hermanos, a decirle al rey, mira lo que tú le perdonaste, y no pudo perdonar 100 denarios. ¿Y saben lo que pasó con ese que no pudo perdonar 100 denarios, pero que le habían perdonado 10,000 talentos? Lo que hizo el primer señor, el que perdonó mucho, dijo, tráiganlo, y ahora sí, enciérrenlo, y ahora sí, tortúrenlo hasta que me pague. Cuando nosotros escuchamos esa historia, hermanos, y analizamos las cantidades que debía uno, que era impagable, o sea, no lo podíamos pagar todos nosotros juntos ni en 10 vidas, ¿sí? Jamás. Yo creo que es la deuda externa, un poco más de la deuda externa que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. O sea, es algo impagable. Cuando vemos esa cantidad que utilizó Jesús para contrastar con la otra cantidad pequeña, nos suena, hermanos, como algo absurdo. ¿Sí? Encontramos absurdo que una persona a la que le fue perdonado esa cantidad no haya podido perdonar 20,000 pesos. ¿No le parece absurdo, hermanos, eso? ¿Cómo no pudiste perdonar 20,000 pesos cuando te perdonaron la deuda externa de tu país y de todas las naciones de Latinoamérica y no perdonaste 20,000 pesos? Bueno, así de absurdo, hermanos, es cuando no perdonamos a nuestros hermanos sabiendo todo lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Así de absurdo es cuando somos incapaces y decimos, es que no te puedo perdonar. O cuando decimos, bueno, sí, te perdono, pero es que no, se me olvida. Y en otra oportunidad, cuando sea el caso, lo voy a sacar porque sí te perdono, pero no olvido. Eso no es cierto. Esto es igual de absurdo que lo que hizo este hombre. Jesús habló de esta manera, para mostrarnos lo absurdo, lo ilógicos, lo irracionales que podemos ser, hermanos, cuando nos justificamos en, es que no te puedo perdonar. Eso que me hiciste, no te lo perdono yo. Que te perdone Dios, porque yo no te lo perdono. ¿Ha escuchado eso, hermanos? Es absurdo cuando vemos lo que el Señor ha sido capaz de perdonarnos. Les decía al inicio que
esta palabra, hermanos, ha sido de bendición en mi vida. Y le doy gloria a Dios por eso, porque pasamos todos, ¿sí? Y tenemos que reconocerlo por diferentes episodios donde nuestro corazón resiste y se rehúsa, hermanos, a perdonar y a hacerlo con benignidad, con humildad, con paciencia, sabiendo, hermanos, lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Cuando yo era niño, hermanos, hace poquillo tiempo, yo tenía mucho resentimiento y mucho coraje. Esto no lo he platicado salvo a 2 o 3 personas, contra familiares de nosotros, porque mi abuelo, el abuelo materno, le dejó a la familia pues unas ciertas cosas, negocios. Y entonces uno de los hermanos de mi mamá dijo: yo lo voy a administrar y cada fin de año vamos a hacer cuentas y voy a repartirle a cada uno lo que le corresponde. ¿Sí? Y bueno, pasaron años y pasaron años y falleció ese hermano de mi mamá y lo seguimos esperando con ese famoso reparto de lo que le correspondía a cada uno. Y cuando nosotros éramos niños, hermanos, música de violines, por favor. Cuando nosotros éramos niños, hermanos, pasamos por dificultades económicas, ¿sí? Gracias a Dios, es notorio que siempre tuvimos para comer, pero pasamos por dificultades, ¿sí? Y veíamos, hermanos, porque tenemos ojos y podemos darnos cuenta que la familia de la persona que se quedó con el negocio, nos damos cuenta de cómo vivían, ¿sí? Cómo vivían sin necesidad, en opulencia, ¿sí? Sin dificultades. Y entonces nos dábamos cuenta nosotros de eso. Y fuimos, sobre todo yo, creo que soy el que batalla con eso, fui generando ese rencor, ¿sí? Ese deseo pero va a llegar el día, ¿sí? En que vamos a hacer cuentas. Y va a llegar el día en que voy a tener la posibilidad de tomar justicia, ¿sí? Y hacer lo que es justo. Es lo que yo pensaba. Y así pasaron los años. Y me hice cristiano, hermanos, cuando tenía 19 años. Pero eso siguió, eso persistió. El apóstol Pablo habla de esto como una raíz de amargura. Hebreos 12, 14 al 15 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este no es un tema menor, hermanos. Cuando no perdonamos, lo que estamos haciendo, hermanos, es ir permitiendo que se forme en nosotros una raíz de amargura. Y la raíz de amargura le hace daño a aquella persona que no perdona. ¿Sí? La otra persona viene y le pide perdón y usted no le perdona, la raíz de amargura va a crecer en usted. La persona, el otro hermano, el que agravió posiblemente hizo su parte y pidió perdón, que es lo que nos manda la palabra. Pero cuando no perdonamos, hermanos, por ese orgullo, por ese, no, ¿por qué? Porque no somos humildes, porque no somos mansos, porque no somos benignos, porque no dejamos el Espíritu Santo en nuestro corazón y nos amachamos, ¿sí? Entonces se empieza a formar una raíz de amargura que nos impide avanzar y madurar en la fe y permitir que el Señor haga el trabajo que quiere hacer, hermanos, en nosotros. Perfeccionarnos hasta que seamos cada vez más parecidos, hasta que lleguemos al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hace unos años tuve la oportunidad de ir a hablar con esa persona que les decía. Me mandó llamar, quería platicar conmigo. Bueno, eso me dijo. Después supe que me quería pedir prestado.
Y cuando estaba platicando con él y me estaba platicando de todas sus tragedias, que estaba enfermo, empezó en mi mente, ¿sí?, en mi corazón malvado, porque esa naturaleza ahí está, empezó a ver la posibilidad de una vez y por todas desquitarme, ¿sí?, cobrar lo que se debía del pasado. Y definitivamente eso estaba ahí. Y estaba platicando y estaba maquinando la forma de poder hacer eso. Y podía hacerlo. Se presentó la oportunidad porque llegó un punto donde me dijo, pues puedo, para salir de problemas, entregar en garantía las propiedades y las concesiones y esto. Y entonces, como vemos en las películas, ¿verdad?, un diablillo se paró aquí, ¿sí?, a un lado y empezó ese pensamiento, hermanos, a dar vueltas en mi cabeza y a decir, esta es la oportunidad que estabas esperando. Ahora estás en la posibilidad de hacerlo. Si bien yo no podía en ese momento prestarle lo que necesitaba, tenía la manera de que se lo prestaran y de conseguir que dejara eso y después apropiarme de todo eso. Pero gloria a Dios, porque en ese momento, hermanos, después de, 35 años que estuvo eso en mi corazón, en ese momento pude perdonarlo. Y pude hablar con él y decirle, y orar por él, y decirle que iba a estar al pendiente de su situación, que no podía, porque es verdad, no podía ayudarle en ese momento, pero si necesitaba algo, otra cosa que fuera posible, me buscara. Y en ese momento salí, hermanos, de ahí, salí bendecido. Ese, hermanos, ese deseo es el que está en el corazón de Dios, de sanar esa falta de perdón que puede haber en el corazón de algunos de nosotros, por orgullo malentendido, orgullo pecaminoso. No ese orgullo de sentirse bien porque un hijo le va bien, no, ese orgullo malo, de ego, de puro ego, de si me la hizo, me la paga y yo me desquito. Y yo sé que la palabra de Dios dice, mía es la venganza es del Señor, pero úsame como instrumento, Señor, para vengarme, ¿sí? Esos pensamientos, hermanos, son los que entorpecen la madurez, el crecimiento, el que no podamos edificarnos unos a otros. Cuando necesitamos el perdón, hermanos, entre nosotros como hermanos, sabe que hay una sanidad tan profunda. El Espíritu Santo hace la obra en nosotros y hay una edificación que usted puede haber estado sirviendo, hermanos, muchos años, pero con esa falta de perdón, esa amargura que no le permite ser edificado como el Señor tiene para su pueblo. Cuando nos perdonamos, cuando uno pide perdón y cuando el otro perdona, hermanos, hay una edificación, hay un avance, hay una madurez que está comprobada en la experiencia y en la palabra de Dios. Y con esto termino, hermanos, hay un asunto que es importante que lo consideremos, hermanos. Que si perdonamos a los hombres sus ofensas, dijo Jesús, el Padre también nos perdonará. Pero si no perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, nuestro Padre Celestial no nos las perdonará. Y aquí ante esta situación, hermanos, muchos piensan, entonces, ¿cómo? Si ya somos salvos, hemos sido salvos, hemos sido alcanzados para salvación, pero no perdonamos, vamos a perder la salvación. Déjeme decirle lo siguiente para que no nos confundamos. Nosotros debemos tener y estar seguros de la salvación, que el Señor nos ha alcanzado y nos ha dado esa salvación. Y entonces, ¿cómo está el asunto? Bueno, si hay una persona que se considera parte del pueblo de Dios, que se considera cristiano, pero no puede perdonar, vive sin perdonar, vive con raíces de amargura en su corazón, hermanos, déjeme decirle que debe de reconsiderar si de verdad es cristiano o no, porque es incompatible un cristiano con la falta de perdón. No es posible, hermano. Porque el Espíritu Santo
Dice Colosenses, nos capacita con mansedumbre, con benignidad, con paciencia, con humildad, con amor, que es el vínculo perfecto. Y entonces, si no podemos perdonar, si hay raíces de amarguras profundas, entonces consideremos que posiblemente entonces no estamos en la verdad y arrepintámonos y avancémonos. Es tan importante esto, hermanos, que Jesús dijo, si tú estás en la congregación, voy a parafrasearlo, estás en el culto y vas a traer tu ofrenda al altar, pero te acuerdas de que tienes un problema con tu hermano, ¿sí? Dice, deja tu ofrenda, ¿sí? No es tan importante la ofrenda, ¿sí? Lo más importante es que vayas y te acomodes con tu hermano. Si no, todo lo que estés haciendo, ¿sí? Será hipocresía. Todo lo que estés haciendo será hipocresía. Jesús lo dijo. Si alguien dijo, yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, ¿sí? Es mentiroso. Y la verdad no está en él. Es hipocresía, hermano. Entonces, si usted va a traer su ofrenda al altar, si va o le va a servir al Señor, está haciendo lo que sea, así para que no piensen en que entonces no ofrenda porque traigo una bronca. No, sí traiga la verdad. Está diciendo Jesús que lo más importante, hermanos, que quiere de nosotros no es el dinero. Ya lo hemos dicho, Él no necesita nuestro dinero. Es dueño del universo. Él lo que quiere es nuestro corazón. Es lo que está diciendo Jesús. Es más importante que perdones y que sanes tu corazón que todo el servicio y toda la obra que puedas hacer, porque lo harás en hipocresía. Y yo quiero que tú vivas en el vínculo perfecto del amor con tus hermanos. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Así que si alguno dice yo amo a Dios, primera de Juan 4:20, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues, ¿cómo es que ama a su hermano a quien ha visto? Perdón, ¿cómo es que no ama a su hermano a quien ha visto? Pero puede amar a Dios si no le ha visto. Esto es importante, hermanos. Así que no lo tomen a la ligera, considérenlo, medítenlo en su corazón como lo hice esta semana y pídanle al Señor que ponga abundantemente amor en su corazón, el elemento esencial, el vínculo perfecto para que podamos avanzar en esto. Y si necesitan acomodarse con algún hermano, con la familia, hermanos, yo los invito a que se dispongan, se determinen a poder hacerlo. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria y la honra, te damos las gracias, Padre. Porque eres bueno, Señor, porque eres maravilloso, porque nos has perdonado, Señor, todos los agravios, todo el pecado que había en nosotros, Señor, en el cual nos deleitábamos. Y nos has limpiado, y nos has redimido, y nos has hecho reyes y sacerdotes, y nos has hecho aceptos, agradables delante del Padre. Gracias porque has abierto ese camino nuevo y vivo para llegar hasta el lugar santísimo, a la presencia de Dios, aún siendo pecadores, miserables, pero ahora somos redimidos por ti. Gracias, Jesús. Ayúdanos a entender la profundidad de la necesidad de vivir perdonándonos continuamente para avanzar, para madurar, para edificarnos unos a otros en amor. Ayúdanos, Padre, a poder determinarnos a experimentar esta vida maravillosa en tu Hijo Cristo Jesús. En Él oramos, en su nombre. Amén. Amén.